El vídeo de hoy ha sido posible gracias a Laus Hispaniae, una revista dedicada a divulgar la historia de España, llena de historias y personajes impresionantes, como el que conoceremos hoy. Como decíamos ayer, estamos en el año 1511. Diego Velázquez de Cuéllar es nombrado adelantado con la misión de conquistar Cuba. El anuncio de la expedición atrajo a muchos aventureros que buscaban mejor fortuna que la encontrada en la Española. Entre aquellos hombres había un joven extremeño desconocido, pero que parecía muy avispado, un tal Hernán Cortés. El muchacho no tardó en ganarse la confianza de Velázquez y convertirse en su secretario personal. Durante la campaña de Cuba, Cortés aprendió sobre la dirección de la guerra en aquellas lejanas tierras, diplomacia con los nativos, la administración y gestión de una expedición, un conocimiento que, tal vez, podría serle de utilidad en un futuro. Mientras tanto, Velázquez lo recompensó con la alcaldía y la escribanía de Santiago de Baracoa y la adjudicación de 3 asentamientos de indios. Don Diego pensó que aquello sería más que suficiente para satisfacer a Cortés y que éste se conformaría. Pero no. Cortés poco a poco se convirtió en uno de los hacendados más ricos de Cuba gracias a la ganadería. Sí, a la ganadería. El extremeño, como dijimos, era muy listo y se había dado cuenta que las promesas de oro no eran más que un mito. Quienes de verdad se estaban haciendo ricos eran aquellos que se dedicaron a otras labores e inversiones. El ejemplo que tomó Cortés fue el de Nicolás de Obando, quien amasó una fortuna gracias a la ganadería y a la diversificación de sus explotaciones, modelo que replicó Cortés en Cuba, una tierra en la que habitaban hombres necesitados de carne, cueros, lanas y monturas. Sin embargo, el éxito no vino solo. A medida que el de Medellín aumentaba su riqueza y reputación, la relación con Velázquez fue empeorando, sobre todo cuando Cortés protagonizó una protesta de hacendados cubanos contra la administración del adelantado. Aquello dolió al de Cuéllar, que no tardó en devolverle el golpe. Hacia 1514, aprovechando una promesa de matrimonio que Cortés había hecho a una tal Catalina Suárez, con el fin de pasar la noche con ella, encarceló al extremeño hasta que cumpliese su promesa y restaurase el honor de la muchacha. Cortés accedió, no sin resentimiento, aunque por el momento convenía restaurar el compadrazgo con quien había sido su principal valedor en el Nuevo Mundo. En recompensa, Velázquez le concedió al reconciliado y recién casado la alcaldía de Santiago de Cuba, un cargo nada despreciable. Durante unos años, ambos continuaron sus caminos procurando no entorpecerse el uno al otro. El de Medellín prosiguió con sus explotaciones ganaderas y Velázquez probó suerte con expediciones de exploración al continente americano. Fue así como entre 1517 y 1518, el adelantado cubano envió 2 misiones de reconocimiento a la costa del Yucatán, una al mando de Francisco Hernández de Córdoba y otra dirigida por Juan de Grijalva. La primera terminó con más pena que gloria y la segunda no prosperó lo suficiente, pero ambas trajeron consigo noticias relacionadas con el hallazgo de una civilización de cierta importancia, promesas evidenciales de una riqueza sin precedentes. Es en este momento cuando volvieron a unirse los intereses de los antiguos socios, porque el de Cuéllar no quería arriesgar toda su hacienda y era sobradamente consciente de que en toda Cuba no había otra fortuna como la de Cortés capaz de respaldar la formación de una armada de cierta envergadura. Y es que si Velázquez tenía ansias por conquistar y poblar tan rica tierra como habían pregonado sus exploradores, Cortés estaba aún más dispuesto a liderar aquella empresa. Por ello, no dudó en empeñar todos sus bienes para la consecución de tal fin. Velázquez confiaba en que la inexperiencia y la bisoñez del metilense conseguirían domesticarlo y hacerlo muy fiel en todo lo que le encomendase. El celo y el buen hacer de Cortés en la preparación de la empresa empezó a levantar suspicacias en Velázquez. Básicamente, aquello de que podría manejarlo debido a la falta de experiencia se le empezó a ir por los poros.
Para entonces era un secreto a voces que Cortés quería ir más allá de lo que le había encomendado Velázquez. Sin embargo, ya era un poco tarde. El adelantado no estaba en disposición de detener a nada ni a nadie. Apenas podía hacer acopio de un puñado de alguaciles y algún que otro pañaguado. Y, a estas alturas, Cortés posiblemente contaba con la mayor fuerza armada de todo el Caribe. Pero el extremeño, consciente de la actitud de Velázquez, en lugar de enfrentarlo, decidió hacerse a la mar el 18 de julio de 1519. La escena de la partida la recoge Fray Bartolomé de las Casas. De las Casas nos cuenta que el propio Diego se personó ante el de Medellín y le espetó: «¿Cómo, compadre, así os vais? ¿Es buena manera esta de despediros de mí?». A lo que Cortés, seguro de sí mismo, respondió: «Señor, perdone vuestra merced, porque estas cosas y las semejantes antes han de ser hechas que pensadas. Vea vuestra merced que me manda». Bajo el gobierno náutico de Antón de Alaminos, la expedición cortesiana bordeó toda la costa del norte del Yucatán, desde la conocida como Punta de Cotoche hasta llegar a la desembocadura del río Tabasco el 12 de marzo de 1519. La intención de Cortés era seguir sobre seguro los pasos que llevaron a Juan de Grijalva a entrar en contacto con la gente del poblado de Potonchán. Los españoles desembarcaron y remontaron el curso del río a bordo de bateles desde la llamada Punta de los Palmares. El viaje no fue nada placentero, más bien todo lo contrario: terrenos empantanados, manglares, nativos con cara de pocos amigos, una situación que no mejoró, ya que cuando llegaron a las proximidades de la ciudad, el comité de bienvenida, según Bernal Díaz, fue de más de 12.000 guerreros aparejados para darnos guerra. Para poner tierra de por medio, Cortés actuó con precaución y diplomacia, y envió a Jerónimo de Aguilar como intérprete para hablar con los que parecían sus jefes guerreros. Estos estaban a bordo de una gran canoa, muy próximos a los españoles, y escucharon con detenimiento y recelo las palabras de Aguilar, que les pedía deponer su belicosidad, indicándoles que venían en son de paz, y advirtiéndoles de que no comenzasen la guerra porque les pesaría de ello. Pero lejos de calmar los ánimos, la actitud de los chontales se tornó en hostil, y respondieron a los españoles que si osaban dar un paso más, los matarían a todos. Conscientes de la inutilidad de toda negociación y previendo un fatal desenlace, Cortés dispuso un repliegue táctico y ordenó apercibir los bateles y navíos menores, y mandó poner en cada batel 3 tiros, y repartió en ellos los ballesteros y escopeteros. Esa misma noche, el de Medellín planeó junto a sus capitanes el ataque a la ciudad. Asaltar Potonchán no parecía tarea fácil. El terreno empantanado y el desplazamiento en bateles dificultarían enormemente la acción de los españoles frente a un enemigo que tendría todo el tiempo del mundo para acribillarlos desde las orillas con flechas, lanzas y piedras. Cortés escuchó con detenimiento el consejo y parecer de sus capitanes, y en especial a los que habían transitado aquel lugar un año antes con la expedición de Juan de Grijalva. Estos últimos recordaron la existencia de un camino estrecho pero firme que discurría por ciénagas y riachuelos hasta llegar al pueblo. Para confirmarlo, Cortés envió una misión de reconocimiento de 3 hombres que volvieron dando fe de su permanencia. El capitán general no lo pensó 2 veces. Se abría la posibilidad de efectuar el asalto a Potonchán por 2 frentes, contando, además, con el aliciente del factor sorpresa. A la mañana siguiente, 13 de marzo, la hueste española despertó con un acto tan simbólico como efemérico: la celebración de la primera misa en el territorio continental mexicano. Fray Bartolomé de Olmedo y el padre Juan Díaz corrieron a cargo del oficio, del reparto de la comunión y de la bendición de los hombres. El plan ideado era tan simple como eficaz. De un lado, Cortés, a la cabeza del grueso de la hueste, marcharía en bateles y remontaría nuevamente el río Tabasco, hasta llegar a la entrada empantanada de la ciudad, donde el día anterior aguardaban los guerreros mayas, mientras el capitán Alonso de Ávila, al mando de 100 soldados, y entre ellos 10 ballesteros, seguiría el camino firme que llevaba hasta Potonchán, donde habría de penetrar tan pronto como oyese una señal proveniente de disparos de arcabuz.
Cortés y su contingente volvieron al mismo lugar del que se vieron obligados a marchar. Bernal Díaz del Castillo, que iba junto al de Medellín, recordaba con viveza que los nativos fueron hacia ellos, les impidieron el paso con canoas y les esperaron en las orillas para que no saltásemos en tierra, que toda la costa no había sino indios de guerra, con todo género de armas que entre ellos se usan, tañiendo trompetillas y caracoles y atabalejos. Fue entonces cuando Cortés, cumpliendo con la legalidad de la corona española, solicitó a Diego de Godoy, escribano del rey, la lectura del requerimiento por el cual se invitaba a los nativos a deponer las armas y someterse por las buenas al vasallaje del rey de Castilla, en virtud de los justos títulos papales. Aguilar tradujo y, acto seguido, comenzaron muy valientemente a flechar y hacer sus señas con sus tambores. La situación se complicó para Cortés y sus hombres cuando los guerreros mayas comenzaron a cercarlos con las canoas, impidiéndoles tomar tierra firme y defenderse convenientemente. Así pues, los españoles hubieron de defenderse entre lodazales y ciénagas y bajo una constante rociada de proyectiles. Fue en estas cuando a Cortés le sucedió un curioso incidente que bien pudo costarle la vida y que seguramente acaeció a más de uno de sus hombres. Y es que, según nos cuenta Bernal Díaz del Castillo, se le quedó un alpargate en el cieno, que no le pudo sacar y descalzo de un pie salió a tierra, y luego le sacaron el alpargate y se calzó. Tan pronto como pudieron pisar en firme, la hueste española se reorganizó y acometió contra las filas enemigas, nombrando al señor Santiago, y logró así que los nativos retrocediesen progresivamente hacia el poblado. A medida que la hueste de Cortés avanzaba y ganaba terreno, estaba obligada a deshacer y desbaratar las empalizadas, cercas y albarradas donde los guerreros de Potonchán buscaban parapeto y oponían defensa. Y así continuó la acción hasta que los conquistadores españoles lograron penetrar por un portillo y se adentraron en las calzadas de la ciudad. Allí, los nativos trataron de emboscarlos, dando voces y silbos, y decían «Alcalacheoni, Alcalacheoni», que en su lengua mandaban que matasen o prendiesen nuestro capitán. En esas, Alonso de Ávila, que aguardaba en el camino de tierra, apercibido por el estruendo de la refriega y los tiros de arcabuces, entró en la ciudad al mando de sus 100 hombres, sorprendiendo a los defensores de Potonchán. Cuenta Díaz del Castillo que la irrupción de Ávila fue providencial, porque a partir de ahí todos juntos les tornamos a echar de las fuerzas donde estaban, y les llevamos retrayendo hasta un gran patio donde estaban unos aposentos y salas grandes, momento en el que tocaron la retirada. Cortés ordenó a sus hombres cesar la persecución y aprovechó para tomar posesión de aquella tierra por su majestad y él en su real nombre. Al día siguiente de haberse adueñado de la ciudad de Potonchán, Hernán Cortés envió 2 avanzadillas tierra adentro, al mando de Pedro de Alvarado y de Francisco de Lugo, para dar con los guerreros huidos y los principales del lugar. Cada capitanía contó con unos 100 infantes y al menos una docena de tiradores entre ballesteros y arcabuceros. Tenían como objetivo marchar hasta la andadura de 2 leguas para requerir nuevamente a los mayas chontales la subordinación a la corona y traerlos a la paz. Pero no llegó a distar 1 legua cuando Francisco de Lugo se encontró con grandes capitanías y escuadrones de indios, todos flecheros y con lanzas y rodelas y atambores y penachos, que comenzaron a atacar sin cuartel. El sonido de los arcabuzazos españoles y los tambores mayas alertaron al grupo de Pedro de Alvarado, que presto acudió al socorro de sus compañeros. Reunidos los 2 capitanes, pudieron repeler con éxito el ataque y dieron cuenta de lo sucedido a Cortés. Los capitanes contaron que Melchorejo, uno de los indios que Cortés había llevado en su expedición como traductor para los pueblos de la punta de Cotoche, había abandonado su vestimenta castellana e ido la noche antes a ellos y les aconsejó que diesen guerra de día y de noche, merced a lo cual estaban juntos todos cuantos caciques había en todos aquellos pueblos comarcanos de aquella provincia, con sus armas, aparejados para darnos guerra. Ante esta tesitura, ante la certeza de verse abordados de manera inminente, Cortés tomó la determinación de salir a campo abierto con toda la hueste
y plantar batalla formal a los mayas chontales. Para ello, según nos cuenta Bernal Díaz del Castillo, el de Medellín ordenó que con brevedad sacasen todos los caballos de los navíos a tierra, que escopeteros y ballesteros y todos los soldados estuviésemos muy a punto con nuestras armas aunque estuviésemos heridos, y apercibió a los caballeros que habían de ir los mejores jinetes y caballos, y que fuesen con prestales de cascabeles, y les mandó que no se parasen a lancear hasta haberles desbaratado, sino que las lanzas se las pasasen por los rostros, y señaló 13 de caballo y Cortés por capitán de ellos. La infantería la confió Cortés a Diego de Ordaz, quien tenía sobrada determinación y experiencia en la guerra indiana, y la artillería a Francisco de Mesa. La mañana del 15 de marzo de 1519, después de haber oído misa y recibir la bendición de Fray Olmedo, la hueste española se encomendó a la providencia y marchó por el mismo camino que había transitado el día anterior Francisco de Lugo, hasta llegar a unas grandes sabanas, con el nombre de Cintla o Centla, junto a la desembocadura del río Tabasco. Pero, lejos de encontrar un llano apacible, los conquistadores españoles se toparon con varios miles de guerreros mayas, que todas las sabanas cubrían y que fácilmente superarían los 12.000 efectivos. Estos se abalanzaron sobre los españoles como rabiosos, los cercaron por todas partes y lanzaron sobre ellos una contundente rociada de flechas, varas y piedras, seguida de una arremetida con la que hirieron más de 70 y mataron a uno de un flechazo que le dieron por el oído. Dice López de Gómara que los castellanos se vieron obligados a pelear vueltas las espaldas unos y otros, y aún así estaban en muy grande aprieto y peligro, porque ni tenían espacio para tirar su artillería, y sin ni siquiera apoyo de la caballería, pues antes de la batalla Cortés hubo de dar un rodeo por culpa de la impracticabilidad del terreno. A pesar de todo, Díaz del Castillo asegura que fueron capaces de guardar las distancias por la mínima. Con los tiros y escopetas y ballestas a grandes estocadas no perdíamos punto de buen pelear, y poco a poco, desde que conocieron las estocadas, se apartaban de nosotros. Aquel desahogo permitió a Francisco de Mesa disparar sus cañones y hacer verdaderos estragos en los escuadrones mayas, tan bien nutridos y cerrados que daban ellos a su placer, y logró hacerlos retroceder al tiempo que daban silbos y gritos y echaban pajas y tierras en alto. Sin embargo, la superioridad numérica de los chontales les permitía reabastecer continuamente a los heridos, reagruparse y acometer una y otra vez contra los españoles, a la vez que los acosaban con disparos. Justo en aquel momento, cuando la hueste conquistadora comenzó a fatigarse, irrumpió por sorpresa la caballería con Cortés a la cabeza y desbarató los escuadrones mayas con sucesivas cargas. El impacto psicológico para unos y otros fue tremendo. Los chontales, que jamás habían visto algo semejante, creyeron que caballo y jinete eran todo uno y apenas pudieron reaccionar. Los españoles, hasta ese momento acorralados, sumaron ánimos y redoblaron sus esfuerzos aprovechando el caos reinantes en las filas enemigas. Fue entonces cuando, incapaces de reorganizarse y abatidos mentalmente por el estruendo de las armas de fuego y la aparición de los caballos, los nativos declararon fuga en retirada, como diría Antonio de Solís, y huyeron en dirección a unos espesos montes que allí había. El choque había terminado. Los llanos de Centla, antes inundados de mayas chontales, ahora quedaban a merced de los conquistadores españoles, a cuyos pies se encontraban un buen recaudo de indios muertos y otros quejándose de las heridas. Sin lugar a dudas, Cortés había salido victorioso de su primera gran batalla. El balance de bajas fue tremendamente desigual: 2 españoles muertos y varias decenas de heridos frente a más de 800 indios caídos. Resultado de ello fue que mientras Cortés hacía relación del encuentro y sus hombres cicatrizaban las heridas, un buen número de caciques y principales mayas de la región del río Tabasco se personaron ante el capitán general español para claudicar y mostrar sus respetos. Haciendo mucho acato y como muestra de buena voluntad, los chontales entregaron a Cortés varios presentes de oro, numerosas mantas y una veintena de mujeres, entre las que se encontraba Malinali o Malintzin.
En esa misma línea claudicatoria, Cortés aprovechó para fundar el poblado de Santa María de la Victoria, primera ciudad española en territorio mexicano, y conseguir la conversión al catolicismo de los jefes locales.